Hace unos días me ocurrieron una serie de eventos en donde la palabra inexplicable se queda absolutamente corta, ya que si no fuera porque me sucedió a mí, no lo creería saliendo de la boca de alguien más, donde las coincidencias fueron tan grandes que es imposible creer que no pasó o pasara el evento desapercibido. Nací en una bonita y muy acogedora familia mexicana. Podría decirse que éramos de altos recursos, por lo que el dinero jamás me faltó, y por lo cual estoy enteramente agradecido. Mi formación, como la de mi hermano, fue impecable. Siempre resaltaban prácticamente cualquier materia o actividad que hacíamos. Y no estoy presumiendo, simplemente creo que es normal al venir de una familia en donde mis padres son reconocidos en el mundo de la ciencia. Siempre competíamos en cualquier cosa. Hasta la actividad más simple se tornaba en un juego competitivo para ver quién lo hacía más rápido, más eficiente o haciendo el menor esfuerzo posible. Todo ese espíritu de competencia lo tenía mi familia, y fue muy divertido crecer así, a decir verdad. Por lo que ahora se puede entender por qué resaltaban básicamente cualquier cosa que hacía. Siempre buscaba, quizás hasta inconscientemente, ser el mejor. Soy interesado de la ciencia, y aunque me gradué con honores en física en la UNAM, realmente me interesa cualquier ramo, desde las matemáticas hasta la filosofía, pasando por la física, la química, la biología, la geología, la teología y un largo etcétera. También tuve buena formación deportiva, y las artes marciales no hacían más que elevar mi competitividad. Quizá algunos estén sorprendidos, pero viniendo de una familia de clase alta, es increíble la cantidad de actividades a las que puedes ingresar. Y a pesar de tenerlo todo, toda mi vida se sentía vacía. Siempre me pregunté si lo que vivimos terrenalmente era todo lo que había. Me preguntaba si no había algo más. Me costaba entender que solo existíamos por casualidad, de una serie de eventos aleatorios que nos trajo hasta aquí. Yo quería que hubiese más. Todo comenzó el martes 18 de abril. Me encontraba tomando el vuelo 27 de la famosa aerolínea Interjet. Mi mente andaba en otros lados. Me dirigía a Suiza a una reunión en el Gran CERN. Andaba nervioso, aunque esto ya lo había hecho varias veces. Siempre sentía nervios como si fuera la primera vez. Preparé mis cosas y me dispuse a tomar el vuelo. Mi asiento era en los VIP, por lo que la atención, comodidad y comida no eran algo en lo que preocuparse. El avión arrancó y yo veía hacia la ventana, cómo parecía como si estuviera en un coche muy alto viendo pasar los árboles y la carretera colindante al aeropuerto. Entonces se elevó, y mientras mi mente pensaba en lo magnífico que era este invento. Cerré los ojos sin darme cuenta y poco a poco me empecé a quedar dormido. Fue entonces que entre parpadeos comencé a distinguir luces por todos lados. Parecían de un color amarillo, particularmente parecidas a los rayos del sol. Apenas comenzaba a reincorporarme cuando me di cuenta de la sensación que tenía en el cuerpo. Me sentía increíblemente libre. Mis extremidades se sentían como cuando estás en una alberca y pueden flotar. Se sentía un calor cálido que me rodeaba, y el aire parecía ser el más puro y limpio que haya respirado jamás. Y eso fue lo que me extrañó tanto, puesto que aunque sabía que estaba en un sueño, todo se sentía físicamente real. Y aunque estaba consciente de ello, si este era un sueño, era el más real que he tenido. Pensando y fascinándome de ello, comencé a hacer pruebas tontas de controlar lo que pasaba. Había escuchado de los sueños lúcidos, que es cuando puedes hacer literalmente lo que quieras en el mundo onírico. Y comencé a estirar las piernas imaginando que volaría, o a pensar en un piso esperando a que apareciera, puesto que aún estaba volando. Mientras estaba haciendo mis pruebas de poder controlar algo, me percaté de algo que no había visto desde el comienzo. A lo lejos, como cada 200 metros, veía lo que parecía ser otra persona. Pero eran siluetas color negro de personas, como si quisieran ocultar su identidad. Y empecé a teorizar que quizá ellos me percibían de la misma manera, como una silueta negra. A lo lejos, se movían como cualquier persona,
No alcancé a contarlos todos, ya que el entorno del lugar donde estábamos era de un tono oscuro, y a lo lejos se podía perder la silueta en el fondo. Pero alcancé a contar 3 hacia la derecha y 3 hacia la izquierda, que se doblaban hacia el centro. Calculando los ángulos que formaba cada persona con la contigua y haciendo unos simples cálculos, pude concluir que éramos 16 personas que formábamos un polígono regular perfecto de 16 lados. Tratábamos de socializar cada uno con los demás, alzando el brazo en señal de saludo o moviendo ambos para hacerse notar. Y, aunque era mi sueño, parecía que cada silueta tenía conciencia independiente, lo cual me asombró mucho y me hizo pensar en las teorías más locas y extrañas que se pueden imaginar. Y allí estábamos todos, 16 personas que cada uno pensando que su sueño era interesante. Y entonces lo vimos. Una figura que descendía desde un punto al que nadie había volteado y bajó hasta quedar en medio de todos. Aunque quisiera describirlo, me sería absolutamente imposible. Aunque estaba frente a mí, parecía cambiar de forma constantemente, como si su misma presencia fuera una ilusión. Poseía cientos, o quizá miles de brazos. Tenía tantos ojos como estrellas existen, y poseía tantas bocas como idiomas tenemos. Cualquier descripción, hecha por la mente de un simple hombre, ni siquiera se acercaría a lo que estoy viendo en este momento. Ninguna religión, al menos de la que yo haya escuchado, ha mencionado o descrito lo que está frente a mí, como si todas hubieran estado equivocadas, y lo que verdaderamente existe más allá de la vida y la muerte es este Dios. Aunque estaba absolutamente asombrado, por alguna razón no tenía miedo, y tuve un pequeño escalofrío en el cuerpo y el pensamiento de que debía inclinarme en señal de respeto. Volteé a ver a los demás y noté distintas reacciones. Algunos se taparon los ojos, otros estaban petrificados, y algunos estaban haciendo referencia a este Dios que estaba frente a nosotros. Y entonces habló, con una voz divina que tranquilizaría hasta la tormenta más violenta. Nos dijo: han sido elegidos por encima de las personas con quienes comparten su planeta. Ando en busca del ser humano más fuerte en cuerpo y mente para encomendarle la tarea más importante de la historia de la Tierra. Serán sometidos a las pruebas más extenuantes que hayan tenido en sus vidas, y al final, el ganador trascenderá conmigo abandonando su cuerpo terrenal. Los que quieran abandonar son libres de hacerlo en este momento. Una vez comenzada la prueba, no podrán desertar. Aún sin haber asimilado lo que había escuchado, vi que 4 de las siluetas se difuminaron en la nada. Entendí que habían abandonado. Una vez quedamos 12 personas, todo comenzó. Es difícil decir cuánto tiempo estuve allí. Se sintieron como más de 100 días, y era una prueba tras otra. Cualquier persona hubiera quedado tendida desde el tercer día. Sin embargo, después de cada prueba, se restauraba completamente cualquier daño que pudiéramos haber sufrido. Nunca nos daba hambre, o frío, o calor, o enfermábamos. Parecía que podríamos hacer esto de manera indefinida. Y a pesar de tener esa enorme ventaja entre prueba y prueba, veía cómo las siluetas que ya consideraba mis compañeros iban disminuyendo, ya sea porque no lograron superarla, o su espíritu se quebrantaba. Las pruebas en sí también son complejas de describir, y ciertamente todas requerían tanto fuerza física como cierto grado de inteligencia y razonamiento. Algunas debías de descifrar qué debías hacer. Les puedo tratar de contar la que más recuerdo. En este momento, la que se me viene a la mente, yo me encontraba en una especie de bosque,
y toda la flora y fauna me era absolutamente desconocida. Y entre todo lo que podía ver, resaltaba un animal jamás antes visto por un ser humano, algo parecido a una medusa que parecía estar flotando allí, de colores tornasol, azul con morado. Se veía tan real que incluso diría que este animal realmente existe, solamente que a miles de millones de años luz de la Tierra. El animal en cuestión era hostil, y lo primero que pensé era que la prueba era cazarlo, pero esto me resultaba imposible. A pesar de su gran acumulación de masa en lo que parecía su cabeza, era muy rápido en distancia cuerpo a cuerpo. Si quería atacarlo, su velocidad no se comparaba con la mía, pero en distancias largas, como correr o caminar, yo era más rápido. En ese momento no lo comprendí, pero la prueba no consistía en cazarlo, sino en formar una relación de amistad con esa criatura. Entonces, yo le comencé a llevar insectos pequeños que él nunca hubiera alcanzado por la velocidad a la que corren, y él me ayudaba con los animales grandes a los que rociaba con una especie de veneno que expedía de uno de sus tentáculos. Así nos cuidábamos entre nosotros, y pude concluir la prueba. Mientras estaba en el proceso de recuperación después de la prueba, reflexionaba sobre el objetivo de la misma. Por ejemplo, esta última trataba sobre la solidaridad, empatía y compañerismo, añadiendo el evidente desgaste físico que tuve. Y así pasaron los días y las pruebas, y a mis compañeros que podía ver en la sala de recuperación cada vez iban disminuyendo. Intentar hablarles era inútil, ya que aunque sabía que estaba hablando, parecían simplemente no escucharme, y supongo que a ellos les sucedía lo mismo. Estaba en un estado energético, me encantaba que me pusieran a prueba y conocer seres, animales y objetos completamente desconocidos y aprender de ello. Me fascinaba todo este proceso. Realmente, las pruebas eran algo único. Era algo que yo siempre había esperado toda mi vida. Sentía que estaba completamente preparado para esto. Pero, como dicen, todo lo que tiene un inicio, tiene un fin. Y llegó el día en que en la sala de recuperación solo me encontré con un participante más al lado. Y entonces tuvimos una audiencia con el Dios que vimos al inicio de todo esto. Y con la misma voz más serena que he escuchado, nos dijo: uno de ustedes será el vencedor, y será aquel que me acompañe y trascienda del mundo terrenal. Mientras decía esto, yo solo podía ponerme a pensar en qué tan complicada, difícil y desgastante sería la última prueba, y continuó hablando. El resultado me ha parecido más que interesante. Sus habilidades cognitivas ya han sido puesto a prueba, por lo que el último desafío será el más primitivo de todos. Una pelea cuerpo a cuerpo, como la que los humanos han tenido desde sus inicios. El ganador trascenderá y vendrá conmigo. Entonces fuimos colocados en una plataforma circular y comenzó la pelea. A pesar de haber sido entrenado en artes marciales, creo que mis habilidades mejoraron por los desafíos anteriores. Y tras el primer golpe, tuve un presentimiento inmediato de que algo muy malo ocurriría. Pero continué, siempre dando mi máximo, y mi espíritu competitivo se encontraba en su punto más alto. Y a pesar de no poder ver las expresiones de la otra persona, podía sentir cómo él entregaba todo en esa pelea. Podría decirse que nuestras habilidades eran sobrehumanas, ya que la experiencia que nos habían otorgado los desafíos anteriores nos habían llevado a desarrollar una fuerza y velocidad increíble. Diría que la batalla duró cerca de 6 horas, pero desde la quinta, lo único que nos movía era la voluntad de ganar. El sentimiento de querer ser el mejor nos envolvía y se sentía en la atmósfera. La sangre que perdimos era incontable y nuestro sudor cubría la plataforma completamente. Mi voluntad y espíritu eran inquebrantables, pero desafortunadamente mi cuerpo no.
En el último golpe que me dio, mis extremidades ya no contestaron. Sentí un ardor como si estuviera en el fuego mismo, y simplemente me desplomé hacia el suelo. Mientras caía lentamente al piso, ovacionaba a mi oponente. Realmente me superó. Es una persona increíble. Pero justo antes de que mi cara haya tocado la plataforma, pensé en que algo de la silueta me parecía extrañamente muy familiar, y me desmayé. Desperté en mi avión muy agitado, trataba de recordar lo que hacía allí y pensando que acababa de suceder. Entonces, pensé en que había sido el sueño más raro, realista y loco que había tenido. El resto del viaje, solo pude pensar en lo que soñé y dibujé criaturas y objetos que recordaba en la pequeña libreta que siempre llevaba conmigo. Al llegar a mi destino, en Suiza, recibí una llamada de mi madre. Ella estaba desconsolada y lloraba desesperadamente. Me dijo que mi hermano había fallecido. Esto sucedió mientras él estaba durmiendo, y comprendí por qué la silueta me era tan familiar. Entonces, solo yo conozco la verdad de todo, y solo yo puedo pensar en que ahora él se encuentra viajando en el cosmos, realizando la tarea más importante en la historia de la humanidad.